la casa. Amén. Aleluya. Yo te invito para que este día igualmente le digamos a Dios, como dijo Salomón, Señor, que estén tus oídos atentos a la oración y a la súplica de este lugar. Amén. Que nuestra adoración en este día, hermanos, provoque que la presencia de Dios descienda a este lugar, que el fuego de Dios descienda a este lugar, que consuma, amén, aleluya, toda cosa que traigamos, que reciba Dios nuestra ofrenda en este día. Cantemos una vez más esta alabanza, derrama de tu gloria, creyendo, mi hermano, que Dios derramará su presencia en medio de su pueblo en esta hora. Aleluya. Inúndanos con tu esplendor, queremos verte, Dios. Enséñanos tu corazón, de donde nace tanto amor, que tu espíritu se mueva aquí, trae tu gloria a este lugar, de tu fuego queremos más, trae tu gloria a este lugar, de tu fuego queremos más, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, queremos más. Oh, 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 oh. Inúndanos, inúndanos con tu esplendor, queremos verte, Dios. Enséñanos tu corazón, de donde nace tanto amor. Amén. Que tu espíritu se mueva aquí, trae tu gloria a este lugar, de tu fuego queremos más, trae tu gloria a este lugar, de tu fuego queremos más, derrama tu gloria, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, queremos más. Oh, 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 trae tu gloria a este lugar, de tu fuego queremos más, trae tu gloria a este lugar, de tu fuego queremos más, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, queremos más, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, queremos más. Aleluya, dale palmas al que vive, al que reina, y su nombre es Jesús. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios puede escuchar tu oración, tu adoración en esta hora?
Dijo el salmista, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén, aleluya. Mira, hermano, no importa qué tan grande sea el problema que tú estés atravesando, no importa qué tan grande sea la enfermedad que te han diagnosticado, si tú crees en el Rey de Reyes y Señor de Señores, si tú clamas y tú crees al Santo de Israel, no hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. Porque servimos, adoramos, glorificamos al Dios vivo, al Dios que es santo de todo santo. Amén. Él habita toda la santidad. Ahorita, hermanos, en el cielo se le está alabando, se le alaba día y noche y se dice santo. Dice la Escritura que los ángeles y los querubines claman santo al Señor. ¿Por qué no nos unimos este día a la alabanza de los cielos? ¿Por qué no nos unimos este día a la canción celestial? Y también nosotros declaramos que nuestro Dios es santo. ¡Aleluya! No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en su salvación. Mire que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación.
Hay una llama que arde en mí, un gran poder está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego del Señor, fuego, fuego purificador, fuego del Señor, fuego purificador, fuego, fuego purificador, fuego purificador. Aquí hay fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador, porque como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios, aleluya. No hay nadie, hermano, no hay nadie como nuestro Dios. Por eso hay que alabarle, hermano, con toda libertad. Hay que alabarle, hermano, porque Él es Dios. Amén. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Amén. Y debemos nosotros como hijos de Dios creer y hacer nuestro a Romanos 8:28 esa promesa. Pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Aleluya, hermano. Si tú crees que tú has sido llamado por Dios, tú debes de creer que Dios está haciendo una obra en ti. Amén. Y la buena obra que Dios ha comenzado en ti, Él la va a terminar, Él la va a ir perfeccionando. Amén. Tú solamente tienes que creer. Tienes que creer que tu vida está en la voluntad de Dios. Tienes que creer que eres de los llamados, que eres de los escogidos a ser parte de su reino. Hay que creerle, hermano, a Dios en esta hora. Aleluya. Y hay que darle a Él la gloria. Todo aquel que cree que Jesús es Dios, diga amén. Todo aquel que cree que Jesús es Dios, confiéselo con su boca en esta hora. Aleluya. Y dele la gloria y dele la honra al que vive y al que reina. Si tienes tus manos libres para levantarlas en esta hora, yo te invito a que lo hagas. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar
de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo Sí, en Señor, ti. recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, Señor, de tu pueblo en esta tarde, Señor. Que hemos venido, nos hemos reunido para darte la gloria, la honra, Señor. Para reconocer, Señor, tu señorío, reconocer tu grandeza, Señor. Reconocer que tú eres más grande, Señor, que mi situación. Reconocer que tú eres más grande, Señor. Aleluya, que cualquier cosa que yo pueda estar viviendo, Señor. Oh, sí, Señor, tu presencia en medio de tu pueblo. Alábale, hermano. Envuélvete en la presencia de Dios. Vete abrazado por la presencia de Dios. Déjate abrazar por el poder de tu Espíritu Santo. Oh, solamente alaba, solamente adora, solamente dale, reconócelo. Aleluya, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está aquí, su presencia es impalpable en este lugar. Aleluya. Oh, Él habita en medio de la alabanza de tu pueblo. Él no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Aleluya. Él está aquí. Él está aquí. Alábale. Alábale con tus labios. Pero alábale sobre todo con tu corazón. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, recibe, Señor, la gloria. Recibe la honra, Señor. Recibe, Señor, en esta hora nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración. Dios de lo imposible.
Señor, resplandecer tu gloria en este tiempo, en este lugar, en cada corazón. Resplandece tu luz, Señor, en medio de la oscuridad. Oh, sí, Señor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Envuélvete. Aquí está el Consolador. Aquí está el que consuela nuestro corazón dolido, nuestro corazón necesitado. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh, sí, Señor. Toda la gloria. Oh, Samasaya. Todo el honor. Tuya es toda Recibe la gloria, Señor. Recibe todo honor. Recibe toda gloria. Recibe todo honor, Señor. Alábale con tus labios. Alábale con tu espíritu. Aleluya. Alábale con tus manos. Alábale con todo tu ser. Alábale con todo lo que tienes. Alábale con tus pocas fuerzas. Alábale. Alábale. Aleluya. Él está aquí. Desciende en cada corazón, desciende en cada corazón, desciende en cada corazón, Señor. Inúndanos con tu presencia, inúndanos, Señor, con tu gloria, Señor. Sumérgenos en tu presencia, ahí queremos estar, ahí queremos estar. Aleluya, aleluya, Señor. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Tú estás aquí, Señor. Tú estás escudriñando los corazones. Tú ves nuestra necesidad, Señor. Oh, tu presencia, Señor. Tu presencia hablando nuestras vidas. Tu presencia ministrando nuestra necesidad. Ahí el que está cansado está dando fuerzas. Al que necesita ser liberado, Él está rompiendo cadenas. Él está, aleluya, ablandando el corazón. Él está sanando la herida. Él está trayendo perdón. Él está trayendo, aleluya, esa agua viva que nosotros deseamos. Bienaventurados los que tienen sed, aleluya, y hambre de esa justicia de Dios, porque ellos serán saciados, aleluya. Oh, poderoso Dios, te adoramos en esta hora, Señor. Te adoramos, oramos, Señor, en este día por la necesidad, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Bienaventurados los que lloran, aleluya, porque ellos recibirán consolación, sí, Señor. Gracias, Padre glorioso. Gracias, Padre glorioso. Aleluya, aleluya. Qué hermoso. Qué glorioso es estar en tu presencia. Qué glorioso es estar envuelto en tu gloria.
Temorosos de estar envueltos, Señor, en el mover de tu Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Oh, sí, aleluya. Ven y bebe de ese río de agua viva. Oh, sí, Señor. Bebe, bebe, bebe. Aleluya, bebe, 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 bebe de ese Espíritu que da vida. Aleluya, que da vida. Aleluya. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Aleluya. Es tiempo de refrigerio en la presencia de Dios. Es tiempo de refrigerio, aleluya, en su presencia. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Tu gloria, Señor, está con nosotros. Su gloria está aquí. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Padre glorioso. Su gloria Gracias. está aquí. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por estar trayendo esa sanidad a nuestra vida. Por estar renovándonos cada día con tu Espíritu, Señor. Renuévanos, renuévanos. Así es que Mateo, quiero invitarlo, Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. Muchos de nosotros conocemos esta porción de la palabra como las bienaventuranzas. Amén. Y sí son las bienaventuranzas porque nos hablan acerca de lo que el Señor enseñó a sus discípulos en aquel momento, de lo que es ser bienaventurado. Amén. Pero yo quiero en esta tarde hablarles, el título de este tema, de esta predicación, es las características de los ciudadanos del reino de Dios. Las características de los ciudadanos del reino de Dios. Amén. Y quiero que leamos ahí en Mateo 5 del versículo del 1
al 12. Ahí esté atento a su Biblia, abra su teléfono, no sé qué es lo que usted traiga, pero vayamos allá a la escritura. Y dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, mire, ponga mucha atención a lo que dice que subió al monte, dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos. O sea que les habló a los discípulos, aunque había una multitud de gente en ese momento. Dice que habló específicamente a los discípulos. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Cierre sus ojos y vamos a elevar una oración. No cierre su Biblia, porque ahorita vamos a estar meditando en ella, haciendo referencia a ella, así es que la tenga ahí lista. Padre glorioso, una vez más delante de tu presencia estamos, Señor. Queremos bendecirte, queremos honrarte con nuestra vida, Señor. Queremos ser, Señor Jesús, gloria al Señor. Queremos ser un sacrificio vivo, Señor, para tu honra y tu gloria. En este día pedimos de tu dirección, que tu Espíritu Santo nos mueva, Señor, a estar atentos, Señor, a tu palabra, a recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para nuestra vida. Habla, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, que podamos ser, Señor, confrontados, que podamos ser, Señor, enseñados, Señor, instruidos, Padre glorioso, en tu palabra, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tome sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Antes de comenzar, solamente quiero hacer este anuncio. Hay un pastor en la iglesia de Aurora, en la asamblea apostólica. Parece que el hermano está delicado de salud, está, si no me equivoco, está en el hospital, y anoche se estaban haciendo pues estaba pidiendo las oraciones por este hermano o este pastor. Así es que quiero invitarlo para que usted nos acompañe para orar por este pastor. El nombre del pastor es Oscar Velázquez, para que usted lo apunte, para que usted ore por él, por su familia, para que ore para que el Señor restaure su salud. Y se nos indica pues que tiene que ver con el coronavirus. Así es que pues apúntelo y llevémoslo en oración a nuestro hermano, no solamente hoy, pero durante la semana, y en cuanto nos llegue información, pues se le haremos llegar. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, hermanos, pues en esta tarde pues quiero seguir con el tema del reino de Dios. Hemos estado hablando del reino de Dios, de qué es el reino de Dios, de qué se trata el reino de Dios. Y como mencionaba, el reino de Dios tiene que ver pues con toda la Biblia. Toda la Biblia nos habla de ese reino, nos habla de ese rey que es Jesucristo, amén. Ese rey, gloria al Señor, que es justo, ese rey que trae paz, ese rey,
gloria al Señor, que trae a nuestra vida gozo, alegría, que nos perdona. Es un reino totalmente diferente al que usted y yo estamos acostumbrados a vivir en esta vida. Nosotros vivimos bajo un gobierno humano, pero también estamos viviendo como hijos de Dios. Debemos que vivir bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y ser parte de ese reino implica que usted y yo estemos, que nos sometamos a las leyes, a los principios, a los valores de ese reino. Amén. Y como ciudadanos de ese reino, nosotros entramos a ser ciudadanos de ese reino porque no éramos ciudadanos. Antes dice la Escritura, ¿verdad?, que éramos hijos del mal, hijos del diablo. Pero ahora venimos a ser hijos de Dios, ahora venimos a ser completamente de un reino diferente, de una cultura completamente diferente, por lo cual nosotros debemos que renovarnos cada día, despojarnos de ese viejo hombre y dar lugar a la naturaleza, a la cultura, a las leyes por las cuales nosotros debemos que vivir en este nuevo reino. Amén. Gloria al Señor. No podemos traernos aquellas culturas, aquellas cosas pecaminosas que no van conforme al nuevo reino en el cual usted y yo ahora somos parte, somos ciudadanos. Y como ciudadanos del reino, la Escritura, el Señor nos da unas indicaciones de lo que cada ciudadano de ese reino debe ser, o por lo cual debe regirse, debe vivir. El versículo 17 del capítulo 4 nos dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor, se ha acercado. Esto nos da a conocer que el ministerio de nuestro Señor Jesús, cuando comienza el ministerio, su propósito específico, su urgencia era dar a conocer el reino de los cielos. Y por eso vemos al Señor en esta escritura, en el capítulo 5, ¿verdad?, hablar a sus discípulos. Esto dice específicamente en el versículo 1, cuando dice: vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca enseñaba diciendo: bienaventurados. Y aquí nos habla acerca de lo que nosotros como ciudadanos de este reino, nosotros debemos vivir. Y muchas veces nosotros hemos leído estas bienaventuranzas. Quizás las hemos leído cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos de falta de ánimo, cuando estamos en un estado de tristeza, de depresión o de necesidad de tener ánimo. Y lo leemos y qué bonito, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu. Y decimos: ahí me encuentro yo. Y bienaventurados los que lloran, y ahí me encuentro yo. Y entonces empezamos a aplicarnos, ¿verdad? Porque nos sentimos deprimidos, estamos llorando, estamos en un estado humanamente pues decaído. Pero hermanos, quiero enseñarle que esto va más allá de solamente hacerme sentir a gusto, de traerme quizás una paz momentaria, sino que esto implica, hermanos, principios, valores, hermanos, que son eternos en el reino de Dios. Porque recuerde que el reino del Señor no es de este mundo. El reino de Dios es diferente, va en contra de la corriente, de la cultura de este mundo, o por lo menos debe que ir en la iglesia. Amén. Recuerde que la semana pasada también le decía: el reino de Dios no es una denominación, porque las denominaciones se corrompen. Las denominaciones, hermanos, están formadas por seres humanos, pero la iglesia del Señor es el reino de Dios, por lo cual la iglesia del Señor no puede ser dañada, no puede ser, hermanos, manchada por la cultura de este mundo. Y por eso aquí el Señor nos habla de estos principios y nos dice lo que debe ser, lo que deben ser las características de la iglesia, del reino de Dios, las características de los ciudadanos de ese reino. Y comienza la escritura en el versículo 3, donde dice: bienaventurados. Primeramente, la palabra bienaventurado quiere decir supremamente bendecido. O sea, más allá de qué bendecido soy. No se trata de una palabra que hemos hecho para acá y para allá, ¿verdad? Me llega por ahí un dinerito, pues bueno, y entonces digo: el Señor me bendijo, siento bendecido. Nos endeudamos, ¿verdad?, con una casa o un carro muy bonito, muy bueno, y decimos: el Señor, me siento bendecido, cuando realmente pues estoy endeudado. Y entonces
realmente la palabra bienaventurado va más allá de solamente la palabra que usamos para decir estoy bendecido. La palabra bienaventurado va más allá. Dice aquí la definición en la que encontré, que busqué por ahí, dice supremamente bendecido. Amén. Supremamente bendecido. Va más allá de las cosas que me causan alegría en esta vida. Amén. Va más allá de eso. Va más allá de las cosas, hermanos, que este mundo me pueden traer alegría. Hermanos, la palabra bienaventurado, como la usa el Señor aquí, va más allá, traspasa, hermanos, lo que este mundo nos puede dictar o decir que es estar bendecido. La palabra aquí en el versículo 3 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primera característica del ciudadano del reino debe ser pobre de espíritu. Pobre de espíritu. Qué fea se oye esa palabra, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan usted es un pobre. Amén. O cuando le decimos a alguien pobrecito, le estamos refiriendo a algo mal que le está pasando, algo que no deseamos. Pero aquí el Señor les dice bienaventurado, más que bendecido, dice supremamente bendecido los que son pobres de espíritu. Ah, caray, ¿a qué se referirá el Señor esto? Bueno, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:5 y en Marcos y en Mateo, específicamente Mateo 22:37, el Señor nos afirma, hermanos, lo que es uno de los principios del reino, hermanos, que es amar al Rey, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Así es que desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6 y Mateo 22:37, el Señor nos afirma este principio de amar al Señor con todo lo que nosotros somos. Este principio, hermanos, es necesario para que todos deseemos vivir bajo la bendición de Dios. No descuidemos nuestra fuente de plenitud. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, hermanos, estamos dependiendo plenamente de esa plenitud que es Dios. Gloria al Señor. Estar, hermanos, el ser pobre de espíritu es reconocer que nada puedo hacer sin Dios. Escúcheme bien. Ser pobre de espíritu es reconocer que no puedo hacer nada sin Dios. Lo que Jesús trató de explicar en Juan 15:5, cuando el Señor les dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjese, porque separados de mí, nada podéis hacer. Una persona que es pobre de espíritu es una persona que reconoce que sin Dios no somos nada, que estamos arruinados espiritualmente y que solamente Dios es la fuente, hermanos, que puede suplir, hermanos, nuestra pobreza espiritual. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos una vida nueva, no por nuestras obras. Si tenemos una vida nueva porque el Señor nos ha dado una vida nueva. Amén. Recuerde lo que el Señor nos dijo para ser parte del reino. Le dijo a aquel maestro, le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Porque en el Espíritu estamos, hermanos, completamente muertos. Hasta que el Señor viene a nuestra vida, entonces, hermanos, nace en nosotros por medio de la renovación que sucede en nuestro corazón, en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Hermanos, nace una vida, no en la carne, porque ya nacimos en la carne, pero en el Espíritu. Por eso la Escritura cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para poder ser parte del reino de los cielos, hermanos, tenemos que saber que estoy, hermanos, en bancarrota en cuanto hable de cuestión espiritual. Y que solamente, hermanos,
mi cuestión espiritual, mi situación espiritual puede ser, hermanos, resuelta por aquel que es el dador del espíritu, que es el Señor. Aquel que es el dador de la vida, que es el Señor. Solamente cuando nosotros reconocemos, hermanos, en humildad, que, hermanos, separados de Dios, nada podemos ser, nada podemos hacer. Es cuando, hermanos, nosotros venimos a ser parte, como nos dice aquí, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerde que le dije la semana pasada, el pasaporte para el reino de los cielos, ¿qué es? El arrepentimiento. Si uno no se arrepiente, hermanos, no puede nacer de nuevo. Le dije, el Señor le dijo, necesitas nacer de nuevo del agua y del espíritu. El agua, le estaba diciendo, es el arrepentimiento. El espíritu, amén, es lo que el Señor hace a través de su Espíritu Santo. Entonces, la necesidad de nacer de nuevo, hermanos, nos habla, perdón, el estado de ser pobres de espíritu nos da a entender, hermanos, o reconocer que nada puedo hacer sin Dios. Pero también el versículo, también nos habla acerca de cuando el Señor hace referencia a los niños. Si recuerdan, una vez vienen los niños y los discípulos le tratan de decir, háganse para allá, no molesten ahorita al maestro. Y que el Señor les dice, déjenlos que vengan, porque de tales es el reino de los cielos. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A que nos tenemos que hacer como niños? No físicamente, pero tenemos que ver el corazón de los niños. Tenemos que tomar la actitud de los niños. De la misma manera que los niños dependen de sus padres para poder sobrevivir, nosotros también de esa misma manera debemos que depender de nuestro Padre Celestial para poder ser parte de ese reino. Aleluya. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, debemos que nosotros afirmarnos, desear como niños, hermanos, desear como niños la presencia de Dios, sentirnos seguros, protegidos, sustentados, amados, valorados, hermanos, en la presencia de Dios. Y eso no sucede, hermanos, cuando hay un corazón orgulloso que dice, yo solo puedo, yo no necesito de Dios, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de la palabra. Ahí, hermanos, no hay un corazón pobre. Hay un corazón, hermanos, engrandecido en orgullo, en soberbia. Pero un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, el Señor no lo va a despreciar. Dele la gloria y la honra al Señor. El versículo, dele un aplauso al Señor. Si le va a dar un aplauso, déselo. El versículo 4 nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos, gloria al Señor, porque ellos recibirán consolación. Nos dice, supremamente bendecido son los que lloran, gloria al Señor. Otra característica del ciudadano del reino es que debe que afligirse y llorar si fuera necesario, sabiendo que un día reirá y será consolado. ¿Cuántos de ustedes lloran? Todos nosotros los hombres, así como que no queremos soltar el amén, porque no queremos que nos escuchen más, y verdad, si está nuestra esposa aquí con nosotros, ¿verdad? Lamentablemente esta noción, en la cultura de la hispana, ¿verdad? Del llorar, pues como que está pues solamente para las mujeres, para los niños, ¿verdad? Pero para nosotros como varones, pues la cultura nos dice, ¿verdad? Que los hombres no lloran. Amén. Es algo muy, muy triste dentro de nuestra cultura. Pero es todo lo contrario que sucede en la cultura del reino. Recuerde que el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, así es que Él no se rige. Hermanos, el reino de Dios no está regido por la cultura, ni por las leyes, ni por los gobiernos de este mundo. El reino de Dios no tiene fronteras como este mundo tiene fronteras. Cada país tiene fronteras. Cada país tiene su gobernante, tiene su gobierno. Hermanos, el reino de Dios no es de este mundo, por lo cual no se rige por los principios de este mundo. Y una de las cosas que nos dice aquí,
Bienaventurados, más que bendecidos son los que lloran, dice, porque ellos van a recibir consolación. El llorar en la cultura del mundo, hermanos, es considerado solamente, como ya le dije, para las mujeres. Pero en la cultura del reino de Dios, hermanos, donde llorar es el signo de dolor más profundo, hermanos, de nuestro interior, y ayuda a quebrantar nuestro corazón ante cualquier dureza que pueda haber en el corazón. Cuando alguien es quebrantado por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, hermanos, no nos queda otra cosa más que llorar. Aleluya. Hay dos cosas que a mi padre, yo vi a llorar 2 veces a mi padre, fíjese, por 2 cosas yo vi a llorar a mi padre. Nunca lo vi llorar de niño, más que solamente por 2 cosas. Una cosa fue cuando le dijeron que mi hermano iba a nacer enfermo. Cuando nació mi hermano, yo tenía como unos 10 años. Cuando nació mi hermano y escuché a mi padre decirle a mi abuela, decirle que mi hermano Fernando, algunos de ustedes lo conocen, iba a nacer enfermo y que lo tenían que operar, yo vi llorar a mi padre por primera vez. La segunda vez que yo vi llorar a mi padre fue ante la presencia de Dios, hermanos. ¿Qué nos habla esto? ¿Qué nos dice esto, hermanos, de la condición del hombre, hermanos? Que hay 2 cosas, hermanos, que nos van a hacer quebrantar delante de la presencia de Dios. Una es exterior y una es interior. La exterior, hermanos, es las cosas que están a nuestro alrededor. Cuando tenemos una mala noticia, como le dije de mi padre, de mi hermano, o las malas noticias que nos vienen por un accidente, por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad, las cosas en nuestro exterior, en nuestro mundo, hermanos, eso nos trae dolor y eso nos quebranta. Pero hay otra cosa, hermanos, que nos debe que causar aún más dolor, que nos debe hacer, hermanos, llorar y rendirnos delante de la presencia de Dios. Y eso, hermanos, es lo interior. Hermanos, hermanos, que hemos sido convencidos de que somos pecadores. O sea, el pecado, hermanos. Yo debo reconocer, hermanos, que soy un pecador y debo que estar avergonzado, hermanos. Debo que estar, hermanos, lleno de pena, hermanos. Debo que estar dolido, hermanos, al saber que soy un pecador y estoy ofendiendo al que me dio la vida, hermanos. Estoy defraudando al Señor de señores, al Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, eso debe que quebrantarnos delante de Dios, hermanos. Por eso nunca debemos que llegar ante la presencia de Dios con una cara así levantada, hermanos, con un corazón alzado, hermanos. No, delante de la presencia de Dios debemos que llegar con un corazón contrito y humillado. Aleluya. Llorar delante de la presencia de Dios es lo mejor que usted y yo podemos hacer, hermanos. Porque ahí donde hay llanto en la presencia de Dios, también habrá consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aleluya. Dígame usted, ¿cuántas veces ha llorado delante de la presencia de Dios? Y yo quiero asegurarle que las veces que usted ha llorado, las mismas veces usted ha recibido consolación. Ciertamente ha sido duro. Ciertamente a lo mejor puede usted haber batallado en reconocer que el único que puede ayudarlo en esa situación es el Señor. Pero hermanos, venir delante de la presencia de Dios, ser quebrantado delante de Él, es lo mejor que podemos hacer. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que el salmista, el mismo David, dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Cuando David reconoció su pecado, hermanos, él no le quedó otra cosa más que venir en lágrimas, en llanto, delante de la presencia de Dios. Pero aún, hermanos, David en su pecado, en reconocer su maldad, en reconocer, hermanos, no que le había fallado a su gente, a su pueblo, sino que le había fallado a su Dios, hermanos. Lo hizo venir delante de él en rodillas y en llanto, hermanos. Y él recibió consolación. Aleluya. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido, nos dice la Escritura en el Salmo 51, 17. Gloria al Señor. Hermanos, la acción, hermanos, del Espíritu Santo en nuestras vidas es consolarnos. No dice la Escritura, el mismo Señor dijo: es necesario que yo me vaya para enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador. O sea, el mismo venir en forma de Espíritu y consolarnos en nuestra necesidad.
El paso previo, hermanos, a la llenura de la plenitud del Espíritu Santo, que es lo que tenemos que buscar usted y yo. La llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el paso previo a la llenura? Es el quebrantamiento. Donde no hay quebrantamiento, hermanos, no hay presencia de Dios. Si usted viene al culto y usted dice no me gocé, fue porque quizás no hubo un quebrantamiento de mi corazón delante de la presencia de Dios. Porque mientras usted no se gozó, mientras usted no recibió de Dios, hubo otro hermano que a lo mejor estuvo ahí enseguida de usted, quebrantado delante de la presencia de Dios. Y fue, hermanos, lleno de su presencia, fueron suplidas su necesidad, fue consolado por esa presencia. Por eso cuando vengamos delante del Señor, no tenga temor de derramar sus lágrimas. Gloria al Señor. No tenga temor de derramar su corazón delante de Él. El versículo 5 dice la Escritura: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gloria al Señor. Debe ser manso porque en el futuro heredará la tierra. También la palabra manso se traduce a humilde, para poderla entender quizás de otra manera. Jesús enseñó grandes cosas referente a la humildad. Cuando todos sus discípulos estaban preocupados por quién de ellos sería el más importante en el reino, el Señor simplemente tomó una toalla, tomó agua y empezó a lavar los pies de ellos. Es que, hermanos, el ser ciudadano del reino, el ser parte de la cultura del reino, hermanos, va todo en contra a lo que este mundo nos ha enseñado. Amén. El Señor nos dice, el que quiera ser el más grande entre vosotros, ¿qué dice? Se tiene que ser servidor de todos. Cuando este mundo nos dice, hey, si tú quieres ser más grande, imponte sobre todos. Amén. Al Señor nos dice, el que quiere ganar su vida, dice, la perderá. ¿Cómo así? Pues que nuestra mente, hermanos, ha sido construida por este mundo de tal manera que cuando leemos la Escritura, hay un choque en nosotros, hay una lucha. Por eso nuestra carne lucha con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu quiere seguir la palabra, pero nuestra carne quiere seguir deseando, hermanos, las cosas de esta vida. Por eso el Señor nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aleluya. Y también nos dice que es el que se hace amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye ¿en qué? En enemigo de él. Porque el que ama el mundo, el que desea las cosas del mundo, hermanos, se convierte en parte de otro reino, ese reino que va en contra del reino de Dios. Amén. Por lo cual se constituye en enemigo del rey. Y si usted se constituye en enemigo del rey, usted se está constituyendo en enemigo de todo el reino. Por eso el Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya, gloria al Señor. Debemos ser humildes, hermanos. Él simplemente, hermanos, nos dice la Escritura que Él tomó la toalla, hermanos, tomó agua y les enseñó lo que era vivir el reino de Dios. Aleluya. Es un choque, hermanos, contra la cultura que usted y yo estamos viviendo en estos tiempos, donde todo mundo, hermanos, parece serse la víctima, donde todo mundo, hermanos, no quiere tomar responsabilidad de nada, donde todo mundo tiene la culpa menos yo. Hemos, hermanos, llegado a un estado, hermanos, y lamentablemente esta situación, hermanos, se está infiltrando en la iglesia. Se está infiltrando esta mentalidad de ser una víctima, donde, hermanos, ya no podemos ser reprendidos con la palabra porque ya nos sentimos mal. Y si ya me sentí mal, mejor me voy a ir a otra iglesia donde solamente me digan todo lo que yo quiero escuchar. Hermanos, hay iglesias grandes, hay iglesias chicas, de todos tamaños, hermanos,
Pero la verdadera iglesia del Señor, hermanos, es la que proclama, hermanos, el evangelio del reino, hermanos. Por eso nos dice la Escritura que el Señor vino para enseñarnos y para darnos, hermanos, y que se predicara, hermanos, el evangelio del reino. Hermanos, no estamos aquí para quedarnos a vivir cómodamente aquí. Recuerde que somos solamente, hermanos, pasajeros, porque no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es de este mundo, por lo cual nosotros debemos que, hermanos, vivir, hermanos, y parecernos, hermanos, y tratar de hacernos más similar, más y más cada día el reino, hermanos, no de este mundo, sino de los cielos. Y el reino de los cielos requiere de humildad, hermanos. El orgullo es el sello de la personalidad y la cultura del príncipe de este mundo. Si en nuestro corazón hay orgullo, hermanos, no estamos viviendo el principio, hermanos, conforme al reino de Dios. Si en mi corazón hay orgullo, hermanos, estoy viviendo, hermanos, el pecado, hermanos, que llevó a Satanás a la condición en la cual se encuentra él en este momento. El querer, hermanos, tomar lo que a mí no me pertenece. El querer, hermanos, recibir lo que a mí no me pertenece. A Satanás, hermanos, lo movió el orgullo, lo movió la envidia. Parte de lo que lo movió él fue el orgullo, el querer desear el trono de Dios. Qué lamentable es, hermanos, cuando vemos al mundo tomar el lugar que no le pertenece. Pero más lamentable, hermanos, es cuando los hijos de Dios, los que decimos ser parte del reino de Dios, hermanos, deseamos tomar el lugar que no nos pertenece. Cuando deseamos darle la honra y la gloria, hermanos, a aquello que no es Dios. Donde nosotros, hermanos, quizás dejamos a un lado las imágenes, dejamos a un lado, hermanos, los santos, las estatuas, nuestra adoración a eso. Pero venimos al reino de Dios, hermanos, y construimos otros dioses, hermanos. El trabajo, la avaricia, el dios Mamón, que nos dice la Escritura. Amén. Nuestra propia vida, amar nuestra propia vida que amar a Dios. Nuestros propios intereses antes de Dios. Esto no es cultura del reino. Esto no es una característica del reino. Hermanos, la característica del reino, hermanos, es el Señor, ser humildes, ser mansos y reconocer, hermanos, que sin Dios nada podemos hacer. La Escritura nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primero, mi dependencia, hermanos. Hay dos cosas importantes aquí. Hay dos cosas importantes aquí para vivir en humildad. Primero, mi dependencia total, que es la búsqueda de la presencia de Dios, porque reconozco que necesito todos los días más de Él. Mire, hay gente que dice: yo no necesito de Dios porque yo estoy bien, o porque yo vivo, no le hago daño a nadie. Hermanos, la vida cristiana no tiene nada que ver, hermanos, de vivir una vida moral. La vida cristiana, el evangelio, para ser más específico, tiene que ver, hermanos, en que nuestra condición es una condición pecaminosa. Y esa condición no puede ser resuelta, hermanos, hasta que nosotros vengamos delante de la presencia de Dios. El evangelio es, hermanos, nos dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni un uno, nos dice en Romanos capítulo 3. Nuestra condición, hermanos, pecaminosa es lo que determina que necesitamos de Dios. Porque nos dice la Escritura que para eso vino el Señor, para deshacer las obras del diablo. El mismo Juan Bautista reconoció y dijo: he ahí el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Amén. Y la misma Escritura nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El estar bien, hermanos, está bien para este mundo, pero no está bien delante de Dios. El evangelio se centra en estas dos cosas. Así es que usted no, si usted ya en un momento no tiene ganas de seguir a Dios porque dice: pues ya tengo mi familia, ya tengo mi casa,
ya tengo todo lo que a lo mejor aspiraba en esta vida, entonces ya no necesito a Dios. Entonces usted tiene una errónea, hermanos, concepto de lo que es, hermanos, el evangelio. Porque el evangelio, le digo, no es de este mundo. Usted puede tener todas las facilidades, todas las comodidades de este mundo, hermanos, y está perdido completamente. Pero usted puede tener nada en este mundo y tener a Cristo en su corazón, hermanos, y tener, hermanos, la eternidad segura en el Señor. Gloria al Señor. La Escritura nos dice que debemos que ser humildes. La Escritura nos dice, así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La invitación de Jesús es aprender a vivir según los principios del reino de los cielos y no según el reino de Satanás. La lucha por ser reconocidos, o quien tiene un cargo más alto en la iglesia, o el de luchar por el poder y el control, hermanos, no pertenece a la cultura del reino. El querer tomar dominio sobre algo, hermanos, el querer yo robar o tomar algo que a mí no me pertenece, hermanos, el querer yo desear, hermanos, hermanos, nace en el corazón de Satanás. El querer robar, el querer, hermanos, desear más de lo que se me ha concedido. El versículo 4, quiero ir muy más rápido. El versículo 6, dice la Escritura, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. El versículo 6, el 33, versículo 6, nos dice la Escritura, buscar el reino de Dios y su justicia. Gloria al Señor. Y es lo que debemos que buscar. Tener esa hambre, esa sed de la justicia, no de este mundo, sino la justicia de Dios. Muchas personas caen, hermanos, en la depresión emocional, hermanos, cuando buscamos la justicia en este mundo. Usted prenda el televisor y usted no va a encontrar nada más que malas noticias. Noticias que lo van a deprimir. Amén. Usted prende su celular y se va ahí a las redes sociales y no va a encontrar más que puras cosas que lo van a deprimir. Hermanos, por eso el Señor nos dice, búscame a mí, busca mi justicia, porque lo que tú necesitas no es lo que este mundo te quiere dar. El reino de los cielos es justamente, hermanos, la presencia de Cristo gobernando en nuestra vida. Todo mi ser, el único que puede llamarme de amor, paz, gozo, llenarme de amor, paz, gozo, fe, esperanza, hermanos, de todos los nutrientes espirituales, solo vienen de parte de Dios. Aleluya. Solamente vienen de parte de Dios. Por eso la Escritura nos dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios ni a las riquezas. O en otra Escritura dice al Dios Mamón. Esta potestad se sujeta al príncipe de este mundo, que con alegría observa cómo la humanidad se destruye por causa de las guerras, de la injusticia, de la hambre, de la corrupción. Hermanos, en otras palabras, de la injusticia, de la avaricia. Nuestro corazón hambriento, hermanos, debe anhelar, desear la justicia de Dios. Porque la justicia, hermanos, el deseo del hombre en este mundo, la avaricia, el servir, hermanos, a las riquezas, a la avaricia, lo ha llevado a la guerra. Lo ha llevado, hermanos, a la destrucción del ser humano. Y fíjese, si nosotros adoptamos este principio del mundo, ¿qué es lo que va a traer a nuestro hogar? La avaricia va a terminar con nuestro matrimonio. La avaricia va a terminar con nuestra paz. La avaricia va a traer guerra a nuestro hogar. Así como la avaricia ha traído al mundo la guerra, ha traído al mundo el hambre, de la misma manera, hermanos, cuando nosotros la adaptamos a nuestra vida, lo mismo va a traer a nuestro hogar. Por eso el Señor nos advierte. El Señor nos advierte, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor vino no solamente para reprender. Pero no, hermanos, es advertencia.
Por eso el Señor habló, hermanos, del infierno, habló del tema del dinero mucho. Si usted lee los evangelios, usted se va a sorprender la cantidad de referencias que hacen los evangelios, o que del mismo Señor habló del dinero, de la economía, incluso también del infierno. ¿Por qué? Porque nos estaba tratando de advertir. Una advertencia. Y es una advertencia, hermanos. Cuando es una advertencia es porque amamos a aquellos que queremos advertir. Amén. ¿Alguna vez usted ha sucedido algo en el mundo y lo primero que hace es llamarle a su familia, a su esposa, a sus hijos? A ver, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque es a la gente que usted ama. Usted la procura, usted le quiere advertir, ahí viene una tormenta. Ahí viene una tormenta de nieve. Tenga cuidado. De la misma manera el Señor nos ama, hermanos. ¿Por qué? Y por eso nos advierte. La escritura ahí en el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Debe ser misericordioso a fin de que el mismo obtenga misericordia. Esta es otra característica del ciudadano del reino. Y hermanos, podemos hacer referencia a aquella parábola del Señor del buen samaritano. Amén. El buen samaritano, bueno, esta parábola nos habla, usted sabe, de un hombre, ¿verdad?, que es golpeado, es robado, es golpeado y es echado ahí casi muerto, dice la escritura. Pero nos dice que pasó un sacerdote y no le hizo caso, pasó un levita y no le hizo un caso. Fíjese, un sacerdote, un levita, que eran gente que hablaban de la misericordia, que hablaban de la justicia de Dios. Sin embargo, no la hacían. Una cosa es hablar y otra cosa es vivirla, practicarla. Y entonces, pero nos dice que pasó un samaritano y fue el que tuvo misericordia de aquel hombre. Amén. Y de la misma manera, hermanos, es Dios que usa a cada uno de nosotros, sus hijos, los ciudadanos del reino, para obrar en misericordia. Misericordia a aquellos que están necesitados. ¿Cuánta gente, hermanos, nosotros no pasamos, no nos rozamos cada día, no platicamos, no buenas tardes, ¿verdad? ¿Cuánta gente no le compramos quizás en las esquinas el tamal, ¿verdad? Vamos al supermercado y quizás conocemos al carnicero, conocemos a la persona que está cobrando en nuestro trabajo. Cada día, hermanos, estamos pasando por gente que quizás físicamente se ven bien, pero espiritualmente, hermanos, están completamente arruinados. Y el Señor nos ha llamado, hermanos, para dar a conocer su evangelio. Que el evangelio, hermanos, contiene la misericordia de Dios. Usted y yo, hermanos, somos llamados para no solamente conocer el reino de Dios, sino para vivir el reino de Dios. Para vivir en contra de la cultura de este reino. ¿Cuántas noticias no hemos visto de gente que está siendo golpeada en las calles? Y en vez de ver la gente ayudar a esa pobre persona, ¿qué vemos? Gente burlándose, gente echándole hasta porras. Cuidado, porque la palabra nos advierte no solamente de aquellos que hacen estos pecados, sino de los que también de ellos participan. ¿Ven? Tengamos, hermanos, conciencia, hermanos, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice: bienaventurados bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú siembras una semilla de misericordia, tú vas a recibir misericordia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Aleluya. Ya casi termino. Pero también nos dice el versículo 8. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de puro corazón. La escritura nos dice: quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lávame todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve, nos dice el salmista. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, cuando aquí nos habla de la santidad, de apartarnos del pecado, apartarnos de las cosas del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Ya está fallando este micrófono. Gloria al Señor. ¿Sí me escuchan bien? Gloria a Dios. Nos está hablando, hermanos, de mantener un corazón puro, un corazón apartado del pecado, hermanos. Fíjese, ¿qué pasa con las aguas cuando se estancan?
empiezan a ensuciarse, pero cuando las aguas corren, hermanos, cada momento que corren, cada piedra que pasan, por cada arena, por cada tierra, hermanos, se van purificando, hermanos. De tal manera, por eso el Señor nos dice, cuando nos habla de su espíritu, de su interior, correrán ríos de agua viva, hermanos. Porque en nuestra vida, a través del espíritu, somos purificados continuamente. Pero si nos, hermanos, estamos en un estado donde nos asentamos, hermanos, vamos a caer en el error de ser contaminados con el pecado. Lamentablemente. Y lo peor es que si no venimos delante de la presencia de Dios y nos confesamos, hermanos, solamente vamos a ser más y más sucios. De tal manera que ya no vamos a ser, hermanos, deseados. Ya no vamos a, hermanos, a reflejar realmente lo que es la gloria del Señor. La importancia, hermanos, no es pero es la renovación interior, debe que reflejarse en lo exterior. En la manera que yo trato a los demás. En la manera que yo hablo con mi hermano, con mi compañero de trabajo. En mi manera de presentarme, hasta de mi vestidura. Tiene que ver todo esto. Amén. La santidad, hermanos, ciertamente es algo que el Señor da en nuestra vida por medio de su Espíritu. Pero como el reino de Dios, igual que he predicado, que tiene que ver con lo interior, el reino de Dios se establece en mi corazón, pero se refleja con mis acciones. Gloria al Señor. Para terminar, el versículo 8 dice, perdón, el versículo 10 y 11, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gloria al Señor. Mire, la Escritura nos habla aquí, hermanos, de la persecución. Y quiero decirle, hermanos, que la persecución no es que me está faltando dinero para pagar la renta. Eso no es persecución. La persecución, hermanos, no es de que me endeudé con un carro y ya no hay cómo pagarlo. Eso no es persecución. Ahorita, hermanos, en el Facebook usted se mete y gente lamentándose por esto y por aquello. Hermanos, pero no tiene nada que ver con persecución, es más por las malas decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Realmente la persecución, hermanos, usted y yo ni la hemos vivido. Quizás la hemos vivido, hermanos, cuando nuestra familia nos ha rechazado por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Quiero decirle que estaba viendo a un autor de un libro que estaba dando una conferencia. Este era un autor musulmán. Era un musulmán que se convirtió al evangelio. Y este joven, porque se convirtió joven, él tuvo que enfrentar muchas situaciones en su vida. Él tuvo que ser rechazado, fue rechazado por su padre, fue rechazado por su madre, fue rechazado por su comunidad. Hermanos, esto es persecución. Esto es persecución. Pero daba el testimonio que a pesar de todo eso, él decía, cada vez que yo enfrentaba y entraba en una crisis de que decirle a mi padre o no decirle que ahora soy cristiano, el Señor me hablaba y me decía en un pasaje, me decía, el que no esté dispuesto, dice la Escritura, el que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que no dejare padre ni madre, no es digno de mí. Entonces este joven empezó a entender que ser parte del reino de Dios requería vivir aún en persecución. Pero la palabra del Señor nos dice, en la Escritura nos dice, ahí donde leímos, hermanos, que aún en la persecución, usted y yo, hermanos, vamos a ser bienaventurados. Así es que, hermanos, vivamos en el reino de Dios conforme a las Escrituras que la palabra de Dios nos dicta. No conforme a mi parecer. Hermanos, el reino de Dios no tiene nada que ver con mi parecer y tiene que ver todo con lo que la palabra del Señor me enseña. Hermanos, el Señor nos está llamando, a la iglesia está llamando, hermanos. Hermanos, esta pandemia que está sucediendo, que ha sucedido, está sucediendo y no sé qué tanto tiempo voy a suceder.
hay muchas teorías, que si es político, que si es solamente una mentira, que si es esto, que si es aquello. Hermanos, usted y yo no nos corresponde realmente saber si es político, si es esto, es aquello. Lo que nos corresponde a nosotros saber, hermanos, es que el Rey al que nosotros servimos sigue en el trono. Y aunque las cosas cambien en esta vida, hermanos, sean para bien o sean para mal, hermanos, nuestro Rey sigue en ese trono. Y nosotros aún seguimos siendo parte de ese reino. Por lo cual debemos que seguir apegados a la palabra de Dios y no las cosas de este mundo, hermanos. Van a sacar, hermanos, a lo mejor van a sacar una vacuna y hay gente que anda ya asustada porque dice, no, es que esto es parte de la marca de la bestia y que nos quieren vacunar a todos. Hermanos, las pandemias, hermanos, los virus, hermanos, han pasado a través de todos los tiempos, hermanos. Y cientos de miles, mucho más, millones de personas, hermanos, han muerto por esto, hermanos. Y el final de las cosas no han sucedido, hermanos. Así es que no se deje llevar por las mentiras que usted ve en los videos. No se deje llevar por las mentiras, hermanos, que esta gente avienta en estos tiempos. Esto es lo que nos ha tocado vivir a usted y a mí, pero a la iglesia le ha tocado vivir cosas peores y el Señor aún todavía no ha regresado. Pero una cosa sí le tengo cierta, es que el Señor sigue en el trono de la gloria. Por lo cual, hermanos, la iglesia debe que seguir adelante, avanzando. Quizás tengamos que hacer algunos ajustes, como ponernos de medidas de 6 pies, ponernos de ese tapabocas, hermanos. Pero el evangelio del reino, a pesar de toda circunstancia, mientras el Señor no regrese por su iglesia, el evangelio del reino debe seguir predicado a toda nación. Usted y yo, hermanos, somos los portadores de ese reino. Usted y yo somos los responsables de dar a conocer el evangelio del reino. Porque nos dice que hasta que este evangelio del reino sea predicado a toda nación, entonces dice, será el fin. Hasta entonces, usted y yo debemos que seguir predicando, viviendo el evangelio del reino. Póngase de pie en el nombre del Señor.